Nosotros nos metemos en zona de entrevistas y vamos a conocer a un candidato más, sí, porque todos pasan también por este programa, hablamos, los conocemos, debatimos también y escuchamos obviamente las propuestas porque el público es al fin y al cabo que define, ¿no? Define obviamente con su voto, con el voto de confianza y con eso que decía yo en el comienzo del programa también. La idea es que, en este tramo de lo que queda de la campaña voy a insistir mucho con esto. Vayan a emitir su voto. Es la mejor manera de marcar lo que está bien, lo que está mal, lo que quieren y lo que quieren cambiar inclusive. Está con nosotros Alejandro Chini, a quien le damos la bienvenida también. Candidato a concejal, ¿cómo andás, Alejandro? ¿Cómo va, Cristian? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, muy bien. Es bueno lo que estás diciendo, es muy bueno que atiendan al llamado del soberano, al llamado de sumarse a las elecciones y tratar de, con su voto, indicar qué es lo que piensa de lo que está pasando. Claro, es la herramienta que tiene el pueblo, ¿no? Sí. Y entonces ahí le puede marcar, bueno, esto está bueno, esto bancamos, esto no, y más allá obviamente también de lo que es este encuentro cara a cara con el vecino. ¿Cómo viene ese trabajo, Alejandro? Bueno, la verdad que muy bien porque nos permite ir refrescando y principalmente puliendo las propuestas que trazamos al principio de campaña, que como nos pusimos como meta que primero sea aprobada por el vecino, que el vecino las conozca, las vea y recién ahí las podemos publicar. Porque muchas veces desde encerrados en una oficina se toman decisiones que no tienen nada que ver con lo que realmente el vecino o el posadeño necesita. Y en esa primera etapa que fue cuando arrancó la campaña, hoy nos encontramos con, ya que vamos puliendo las ideas. De hecho, fíjate vos que cuando hablamos de deporte, los adultos mayores ya nos incorporan más sugerencias, que la temática de deporte no aplica solamente a los jóvenes, sino también a los adultos mayores. Bueno, y ese contacto permanente, esa escucha sobre todo permanente, nos permite pulir las ideas, pero también ver qué otras cosas más podemos trabajar desde el Consejo Deliberante, que es lo que realmente nos importa. Contémosle a la gente. En el caso tuyo, Alejandro, también salís de lo que fue el éxodo, ¿no? que hubo ahí en la UCR. ¿Cómo se llega a ese momento a hacer clic para esa decisión y decir, bueno, acá hoy no me siento, no sé si me vas a permitir el término, si no corregime, socio político conocido y cercano a Pablo Velázquez, tienen un camino territorial trabajado ustedes. Sí. Y creo también, y eso permíteme Sí, decir, que se jugaron mucho también, porque obviamente vos te jugás lo que ya venís cosechando también, Sí. que ese es un núcleo importante. Bueno, como decís, con Pablo formamos un equipo hace muchos años, con Pablo y con todos los que venimos acompañando y trabajando desde distintos lugares, a veces desde lo técnico, a veces desde la militancia. Y la verdad que la decisión tiene que ver con una cuestión muy elemental, que es siempre mirarle a los ojos al vecino, y cuando le mirás al vecino te encontrás dejen la interna, dejen las peleas, dejen lo que les importa a ustedes y empezar a mirarme a mí y decirme de qué manera me vas a ayudar. El colectivo que a veces nos llega, la inseguridad que a veces se vive en los barrios, el deporte que no es suficiente, son claramente el impulso que el vecino durante 15 años nos venía diciendo. Y bueno, necesitábamos tomar decisiones fuertes que nos hagan acercarnos al vecino, pero también escuchar en otro sentido y decir, esta vez tenemos que sumate, apoyarnos, trabajemos, sigamos trabajando como lo venimos haciendo para poder lograr los objetivos. Y en el tamiz, Alejandro, ¿qué quedó? ¿Saldo positivo o negativo? Porque uno también va haciendo el balance de todo eso. No, por supuesto que el saldo es positivo, porque en realidad cada paso que damos, desde formar el partido Podés, desde involucrarnos y sumarnos a la renovación, son decisiones pensadas de cara a, bueno, ¿cómo está la ciudad? La ciudad está en una determinada situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con esto o proponemos? Proponemos. Bueno, vamos a proponer en este sentido, de esta manera. En virtud a eso es que tomamos la decisión y bueno, hoy por hoy la verdad es que estamos satisfechos y entendemos que tenemos mucho camino por delante para aportar, para trabajar y con el vecino al lado, que es nuestro principal guía rector. En esas propuestas que ustedes traen, a un momento Pablo, me acuerdo en una nota, esto en el Consejo Deliberante, yo lo chicaneaba mucho, voy a ser muy sincero, bueno, ¿a cuánto estás de pasarte al oficialismo? Y siempre íbamos y veníamos un poco, y me acuerdo que cuando se oficializó, aquello que ya lo veníamos también teniendo como data, decía semana y larga,
Pablo en un momento dice, yo antes tiraba piedra desde enfrente y ahora me di cuenta que es de otra forma. Sí. Eso también está en el análisis. Bueno, vamos a seguir con sentido crítico, pero también vamos a ver lo positivo, ver cómo nos sumamos a lo positivo, cómo bajan ese mensaje. Insisto, me remito mucho a los votantes que ya acompañaban lo que venían haciendo ustedes. Bueno, nosotros tenemos la misma mirada que mantuvimos siempre. De hecho, lo que no nos gustaba, lo que nos parecía que no funcionaba, había que objetarlo, había que cuestionarlo y lo seguimos haciendo. Bueno, los que siguen la campaña lo podrán ver, que estoy siendo muy crítico respecto al gobierno nacional y aquellas consecuencias que faltan en la ciudad y que hay que actuar, que hay que trabajar. ¿Cuáles son esos puntos que vos decís? Bueno, estos son lugares críticos que hay que atacarlos. Yo lo pienso en la cotidianidad. Ajá. Lo pienso recién hablaba con un vecino justamente y le decía, 5 de la mañana, se levanta un chico de Itambé Guazú porque tiene que entrar a las 7 a la escuela. Cuando se levanta a las 5 de la mañana, siendo a las 7, hay 2 horas de sueño o 1 hora por lo menos de sueño que ya la perdió. Que para un chico es indispensable. ¿Por qué? Porque el transporte llega o más tarde o porque es poca la frecuencia que hay. Primer tema. Vuelve al mediodía. Cuando vuelve quiere llegar a una parada segura. ¿Qué es una parada segura? Una parada segura no es una parada coqueta como las del centro, sino un lugar donde vos te bajás, claro, tenés un botón antipánico, un lugar donde si llueve tenés donde esperar el colectivo, la frecuencia no demora el tiempo de más, hay cámaras de seguridad, incluso sirve para que algún vecino en una situación de apuros pueda recurrir a ese espacio. Lo mismo sucede con el deporte a la tarde. Muchas veces los chicos se encuentran en el barrio y dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Y o me pierdo el celular o lamentablemente a veces las malas ofertas aparecen y las adicciones son una salida y la verdad que es uno de los temas que tenemos que trabajar. Esa cotidianidad también nos encuentra trabajando por jóvenes, por la familia, pero también por los adultos mayores que nos dicen... sería bueno que pensemos en hacer más canchas de bochas, no solo canchas de fútbol, canchas de básquet, canchas de bochas, canchas de tejo, porque los abuelos que de pronto no se suman a un club de abuelos quieren ser partes, quieren conversar, quieren discutir, también quieren hablar de política, también quieren quejarse de Milei, también quieren quejarse del oficialismo, también quieren quejarse de lo que ven, pero... Y que hoy están golpeadísimos. Ni hablar, el gobierno nacional que ha tomado las decisiones más descabelladas, teniendo en cuenta que lo primero que hay que hacer es destruir a la Argentina, parece. Si vos te pones a mirar en un ajuste brutal donde se ajusta la salud, se ajusta la seguridad, se ajusta lo básico, la educación, te encontrás con que tenés un Estado que lejos de brindar lo suficiente, está brindando nada. ¿Cuánto tiempo más las provincias van a soportar tener que hacerse cargo de la salud pública, de la educación, de la seguridad? ¿Cuánto tiempo más la provincia tiene que hacerse cargo de la salud de la provincia cuando antes los programas nacionales que tenían que estar funcionando hoy ya no existen? Los programas nacionales, hablamos también del PAMI, hablamos de ANSES, hablamos de los recortes de los jubilados, hablamos hoy es lunes, el miércoles nuevamente nos vamos a encontrar con los abuelos caminando, tratando de decir, che, ¿será que en algún momento, no te pido que me des la razón, un solo vocero, ¿podés abrir la Casa Rosada? Pero ahí también está la crítica para los políticos, ¿no? Tuvieron la oportunidad de sentarse a debatir el miércoles y los diputados no dieron quórum. La clase política toda, sí, oficialista, opositora, tiene una deuda enorme con la sociedad, porque hoy no hay representación. De hecho, fíjate, yo te escucho vos muy crítico, digo, ¿cómo es la convivencia con todos los libertarios que también está adentro? De hecho, le leí a Roque Gervasoni, muy crítica con la 10ª de la lista de diputados también. Entonces digo, ese mensaje, ¿cómo llega a la gente en esa variedad, en esa paleta de colores? Bueno, creo que cada uno tiene su posición respecto a estos temas o hasta al tema Milei. Me parece que la renovación en este caso lo que busca es tratemos de conversar, tratemos de encontrar un ámbito. La renovación encontró un ámbito, produjo un ámbito que en este caso son las elecciones, pero es el ámbito de debate permanente que permite esto. Parece algo tan dispar que haya alguien que esté totalmente en contra y otro que esté totalmente a favor de Milei, pero que estén conversando. Milei no te da la posibilidad de discutir, no te da la posibilidad de confrontar. Fíjate vos que si decís algo que no le gusta, directamente te manda a pegar. Por los trolls, por los Twitter, por todos lados. Con una simetría enorme, ¿no? Sí. Porque es el en presidente cambio, de la nación. La renovación plantea, bueno, conversemos.
podemos no estar de acuerdo, pero busquemos armónicamente en el ámbito de la renovación de conversar y tratemos de que el vecino nos diga por qué no está de acuerdo. Y eso me parece que es algo que hay que destacar y que explica por qué la presencia de tantos sectores y tantas visiones de Volvemos provincia. al municipio. ¿Qué es lo que más reclama el vecino hoy? Seguridad en varios barrios por el carterismo, por el oportunismo y la iluminación en muchos puntos, que por eso es importante destacar la necesidad del estado suficiente. Es imposible que los vecinos se puedan agrupar para arreglar la iluminación. La iluminación de barrios enormes, Posadas es una ciudad muy grande, entonces el Estado tiene que estar presente y ese Estado que a nivel nacional recorta subsidios, el Estado municipal y el provincial hacen lo que pueden. Bueno, hay que pensar en un plan integral para iluminar lugares donde no existen o donde hay que ir reparando. Me parece, bueno, en estas épocas siempre intermedias y demás, yo siempre lo digo, que la gente tiene que saber cuál es el rol de un concejal, porque a veces no tiene toda la información. De hecho, yo hasta hace un rato he sido muy crítico también con algunas situaciones que espero que no pasen en tu sublema, pero viste que uno va recolectando información y hablamos de algunos divismos, ¿no? Que son, no son propios de la política. La política tiene que meterse en lo más profundo de la necesidad y de ahí sacar soluciones, no pensar hacia adentro, ¿no? Eso es muy personal. Pero digo, en ese sentido, es un momento clave porque hay una demanda, hay una necesidad y hay una crisis que nos atraviesa. Más allá de lo que pase a nivel local, a nivel provincial, y capaz que en eso también el vecino como que tiene un poco difuso quién es quién y qué rol cumple cada uno. Que me parece eso es un ejercicio que obviamente que lo debemos hacer todo en lo individual, pero me parece que es un buen momento también para que los candidatos aprovechen a bajar ese mensaje. No sé cómo llega ese, qué recepción tenés vos del vecino, si sabes realmente cuál es el rol de un concejal. Muchas veces lo que se plantea es qué hace, o la pregunta qué hace un concejal, o cuando el vecino tiene muy claro, hay una mirada a veces un poco dispersa, pero el vecino sabe quién es el responsable de las cosas malas y de las cosas buenas. Y respecto a los concejales, saben que arreglame la farola, arreglame la calle, fíjate las cloacas. Bueno, tiene claro que el vecino tiene claro que el concejal está para hacer esto, para escuchar, tiene que escuchar, tiene que estar cerca. Claro, me pasa a mí, yo voy a un barrio, voy a cualquier lugar. Recién estaba en la 240 y estaba hablando con un vecino y me decía, me contaba una experiencia de vida y me decía algo que me parece que se perdió en algún punto. Yo vivo en Posadas, yo viví de 79 años, yo viví en Posadas, porque dije, este es el lugar donde yo quiero criar mi familia, donde yo quiero tener mis 12 hijos, que tuvo 12 hijos, donde yo quiero poder trabajar, eso es lo que quiero para Posadas. Y eso lo hacemos con un consejo deliberante cercano, un consejo deliberante que escucha, un consejo deliberante que le dice, ¿cómo ves tu barrio? ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa cuando ves la realidad cuando te levantás y cuando te vas a dormir? Eso es lo que necesitamos. Lo que pasa es que el vecino se cansa de que le llegan todos un mes, 2 meses, y después no le tienen el teléfono. Y ese también es un problema que sufre la política hoy, por eso también el vecino o la sociedad, porque pasa eso también, hay un descrédito. Decir, bueno, pero si después cuando yo te pido una gestión chiquita en lo cotidiano, eso como decir, en cosas sencillas, mantener el teléfono, y ahí es donde me parece que ahí le tienen que caer la autocrítica a la política toda, decir, che, ¿qué estamos haciendo mal para que esta gente no nos crea? Porque después tener cosas lindas en la ciudad, tener cosas fantásticas. Después está la otra, la crítica tiene que estar porque si no es Disney, ¿no? No, pero incluso eso que decís es muy cierto, porque el concejal tiene que ocuparse de las cosas cotidianas. Y cuando vos vas profundizando en lo cotidiano, siempre van surgiendo grandes proyectos y grandes transformaciones para la ciudad. En ese sentido y en ese claro mensaje que tratamos de llegar con cada uno de los integrantes del Sublema Podés, nos encontramos con que el vecino solamente te pide soluciones fáciles, soluciones posibles. Lo único que necesitamos y que se basa los distintos planes y programas que planteo para el Consejo es la articulación. Nosotros lo único que necesitamos es articular todo lo que tenemos. Tenemos una municipalidad con capital humano, tenemos ministerios de deporte, salud, educación y desarrollo con buen capital humano.
Lo único que necesitamos es poder articular. Tenemos un Sigli con un Marandú, hay que articular. Y de esa manera vamos a poder llevarle soluciones reales a los vecinos. Soluciones simples pero reales. De ese plan elaborado, si me querés contar 2 o 3 cositas para que la gente lo sepa. Bueno, creo que el más importante es la descentralización en lo administrativo, en lo deportivo y en lo cultural. Lo administrativo pensando siempre en aquellos que quieren emprender, pensando en aquellos que hace tiempo están con ese sueño de quiero poner mi propio negocio y de pronto se ven con complicaciones y bueno, creo que ahí la articulación con la Cámara de Comercio y con la Cámara Inmobiliaria y con la Cámara de Arquitectos nos va a permitir alivianar o en todo caso hacer más sencillo papeles de habilitaciones, que a veces pasa con dificultades con finales de obras, pero también pienso en una digitalización al 100% para que el vecino que está muy lejos, y también Miní, también Guazú, San Isidro, sea más sencillo descargar el formulario completo sin tener que ir hasta el centro, completar todos los formularios que pueda. Cristian, te presento, acá está mi emprendimiento. Bueno, y vos me decís, no, mirá, Ale, falta tal cosa, fíjate esto, fíjate aquello. Listo, me voy a mi casa y lo completo. Entonces es más sencillo. Lo mismo pasa con la descentralización deportiva. Necesitamos que en los barrios, clubes de abuelos, clubes de barrio, asociaciones, iglesias, todas las iglesias sean parte de la descentralización. ¿De qué forma? Con una cancha de básquet, una cancha de vóley, una cancha de fútbol, donde los chicos puedan practicar en un lugar seguro deportes y alejarse de las adicciones. Y ahí vamos a poder incorporar también a los distintos ministerios para que una vez por mes puedan tener un nutricionista que los visite, un médico clínico, un asistente social, un psicólogo o psicopedagogo. Me parece que articulando el Estado, nosotros podemos lograr grandes cosas. Y no estamos hablando de reducir. En ningún momento te hablé de reducir. Claro. Solamente te estoy hablando de optimizar. Optimizar. Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos un Estado suficiente. El Estado suficiente es el Estado que te trae soluciones reales a problemas reales. Ale, tengo 30 segundos, 40 segundos y el vecino que está mirando ahora te tiene en esa cámara y le tenés que dejar un mensaje y contarle la lista y quiénes te acompañan. Te dejo el aire libre para que lo puedas hacer. Bueno, yo soy Alejandro Chini, soy primer candidato a concejal del Zulema Podés y junto a vecinos comprometidos de distintas profesiones que nos encontramos en esta lista, queremos ofrecer a Posadas una alternativa de desarrollo, de crecimiento y principalmente una alternativa de personas que les gusta escuchar, que les gusta trabajar, pero que son posadeños. Yo voy a decir a colación de Alejandro que Alejandro tiene mucho conocimiento de los pasillos del Consejo Deliberante, que no es un detalle menor a la hora de gestionar, ¿no? Y de saber, obviamente, armar un proyecto y demás. Eso puedo decir a favor porque yo siempre hago mi trabajo allí también periodístico. Muchos años trabajando con Pablo Velázquez, que es parte de nuestro equipo. Exactamente, y trabajando con Pablo. Y después lo comunicacional, que lo debe tener a flor de pie, porque Pablo no para de hablar, en primera instancia. Después, tiene una esposa que es comunicadora y tiene una hermana que también es comunicadora. Así que está bien coacheado por lo menos. Alejandro, que sea con mucha templanza, con mucha responsabilidad. Hoy ese votito que cada vecino pone ahí es importante porque depositan ustedes la responsabilidad. Y obviamente el deseo que sea con muchos éxitos. Así que gracias por pasar por el programa también. Muchas gracias a ustedes, muy amable. No, por favor.